Empezamos ahora la segunda y última gran parte de este tema, donde vamos a ver la catálisis química. Una vez que hemos visto los fundamentos de la cinética química, las velocidades de reacción, vamos a estudiar el efecto particular de los catalizadores, que son especies químicas que, si están en el medio de reacción, hacen que la reacción vaya mucho más rápido, acelera la reacción. No son reactivos ni productos, es decir, no forman parte de la ecuación general de la reacción química que estamos estudiando, con lo cual su concentración no cambia, son como especies intermedias, si lo quieres ver así. Pero estando esa especie presente, aunque su concentración se mantenga constante, como sí que interviene químicamente en el proceso, aunque no aparezca en la ecuación general, altera el mecanismo de reacción, y alterando el mecanismo de reacción consigue disminuir la energía de activación, y eso hace que se acelere muchísimo la velocidad. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar el estudio de la catálisis química. Primero vamos a ver los fundamentos. Bien, recordamos la idea que ya habíamos visto en la parte anterior, de que las reacciones químicas, por ejemplo esta que está ahí, donde 3 de esta especie, 7 de esta especie y 1 de esta especie, o sea, 7 y 3, 10 y 1, 11 partículas, 11 moléculas necesitarían encontrarse para producir todos estos productos. Ya hemos visto en la primera parte que eso no sucede de una única vez. O sea, la probabilidad de que todas estas 11 partículas se encuentren a la vez, se junten, se formen una especie de aglomerado y reaccionan todos con todos para dar estos productos, eso no sucede así, jamás, ¿vale? Es imposible, por probabilidad, que se encuentren aleatoriamente, el movimiento de estas especies en el medio es aleatorio, que se encuentren esas 11 especies a la vez. Imposible. Entonces sabemos que la realidad es que una reacción, aunque la escribamos de esa manera, porque esas son las proporciones estequiométricas que reaccionan de reactivos y esas son las proporciones estequiométricas que se producen de productos, aunque la escribamos así, porque eso es el resultado final, sabemos que en la realidad se va a ir produciendo a base de reacciones unimoleculares o bimoleculares, un montón de reacciones elementales que se van produciendo una detrás de otra hasta que se completa la reacción general, la reacción global. Muy bien. A la termodinámica le basta conocer la ecuación general de la reacción. ¿Por qué? Porque a la termodinámica solo le interesa el estado final y el estado inicial. Y le trae sin cuidado cómo se haya llegado del estado inicial al estado final. La termodinámica nunca se mete en el camino propiamente, ¿no? Bien, de manera que, por ejemplo, en esta reacción donde el estado inicial es una mezcla de H2 y yodo 2, ¿vale? Estas serían las moléculas de hidrógeno, que es más pequeñito, y estas serían las moléculas de yodo. Son 2 átomos iguales y 2 átomos iguales, H2, yodo 2. Esa es la mezcla original. Yo dejo que reaccione y cuando ya se alcanza el equilibrio vuelvo a mirar. Y cuando miro veo que sí, que sigue habiendo moléculas de yodo 2 y moléculas de H2, pero que han aparecido moléculas HI, ¿vale? Este sería el hidrógeno, este sería el yodo, HI, moléculas HI. Yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico. O sea que ha habido una cierta reacción, pero estas concentraciones ya no cambian. Dice, bueno, la termodinámica me dice, ¿este es el estado final? Sí, estupendo. Lo analizo. ¿Y este es el inicial? Sí, estupendo. Bueno, pues a partir del estado final y estado inicial, yo te saco la constante de equilibrio, yo te digo la energía libre de reacción, la entalpía de reacción, la entropía de reacción, lo que quieras. Bien, pero no estamos ahora interesados en eso, estamos interesados en la velocidad. Y la termodinámica dice, no me interesa. Yo, para mis parámetros, a mí me interesa que si un proceso va a ser espontáneo o no, si está en equilibrio o no, me basta conocer el estado final y el estado inicial. Vale, pues entonces la termodinámica no le podemos preguntar. Vimos que como consecuencia nacía una nueva ciencia que era la cinética química, que se preocupaba justamente de eso, de cómo se produce la reacción
y cómo evolucionan las concentraciones con el tiempo, que es una variable que la termodinámica no controla. Y entonces vimos que hemos llegado a varias hipótesis, vimos la ecuación de velocidad, que la velocidad era proporcional a las concentraciones de los reactivos elevado a unos exponentes que hemos llamado órdenes parciales de reacción, y la constante de proporcionalidad K era la constante de velocidad. Y hemos visto varias teorías, ¿no?, de cómo varía la constante velocidad con la temperatura, y todas ellas suponen que hay una cierta energía de activación que en realidad se corresponde con la formación de una especie de complejo que hemos llamado complejo activado. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? En este caso es una molécula de hidrógeno, pero que está formado por el hidrógeno normal y por deuterio, o sea, una molécula de HD, hidrógeno normal y deuterio, HD, que se forma a partir de una molécula de deuterio y un átomo de hidrógeno. Esto es una molécula de deuterio, esto es un átomo de hidrógeno libre. Entonces pueden reaccionar y entonces uno de los deuterios, que estaba unido a otro deuterio, decide unirse a un átomo de hidrógeno. Entonces se forma la molécula HD y se queda el otro deuterio solo, ¿vale? Esta molécula ha hecho un intercambio, uno de los deuterios por un hidrógeno. Eso se puede producir de muchas maneras, ¿no? Entonces la clave está en cuál es la forma del complejo activado, que también se llama estado de transición. Tendremos que buscar de todas las posibilidades aquella configuración de los reactivos ya juntos, formando esa especie de complejo, ya juntos, de qué manera alcanzan la mínima energía posible. Fijaos que el estado inicial y el estado final es el mismo en todas estas opciones. Sin embargo, en esta primera opción prácticamente lo que he hecho es alargar el enlace deuterio-deuterio hasta romper la molécula y después acercar este deuterio libre al hidrógeno hasta formar la molécula HD y el deuterio solo. Claro, eso cuesta muchísima energía porque implica llegar a la rotura total del enlace y después a la formación del otro. Entonces, fijaos, la energía de ese paso sería esta de aquí, estado inicial, estado final, y si supongo ese estado de transición, ese estado intermedio, tendría que llegar hasta esta energía. Dice, pues, si hay otras posibilidades de estado intermedio menos energético, pues entonces se va a producir el menos energético. Y entonces uno dice, bueno, pues entonces en vez de romper totalmente el enlace, lo que voy a ir haciendo es, a la vez que alejo el deuterio, voy acercando el hidrógeno, de manera que en el estado intermedio hay una especie de enlace deuterio-deuterio y a la vez enlace deuterio-hidrógeno. Este deuterio del medio está a la vez enlazado, con un enlace más débil, pero enlazado a deuterio a derecha, hidrógeno a izquierda. Eso requiere bastante menos energía, sería esta de aquí abajo. Esta de aquí abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay que romper en bruto un enlace y después formar el otro. A la vez que se va rompiendo uno, se va formando el otro. Entonces, con la energía que requiere destruir uno, a la vez se va produciendo energía formándose el otro. Entonces me cuesta menos. Aquí está, ¿vale? Y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué tienen que interaccionar de modo lineal? ¿Y si interaccionan en ángulo, como por ejemplo aquí? ¿Eso influiría? Obviamente voy a intentar ir formando el nuevo enlace a partir al mismo tiempo que se va deformando el otro, pero con un ángulo, a ver si el ángulo afecta y consigo una energía menor. Pero resulta que no, que si lo intento con ángulo, la energía me queda un poco mayor que en línea recta. Bueno, pues si este es el caso, claramente el estado de transición, el complejo activado, va a ser, de todas las posibilidades, la de mínima energía, esta. ¿Ok? Bien, así que el complejo activado es la especie que se forma por combinación de los reactivos, en una reacción elemental, en un paso elemental, por combinación de los reactivos, pero es aquella combinación que resulta en la mínima energía posible, la mínima energía. Aquí tenéis representado el sistema en el que tengo una molécula de hidrógeno, H2, y un átomo de hidrógeno libre.
y en un momento determinado el átomo de hidrógeno se acerca, el hidrógeno que queda en medio se va aproximando al nuevo hidrógeno, se forma una especie de enlace a la vez que se va rompiendo el otro y finalmente acaba formado un nuevo hidrógeno y uno de los átomos que inicialmente formaba la molécula se queda solo. Es lo mismo que hemos visto antes con el deuterio, pero ahora con puro hidrógeno. Entonces, para poder distinguirlos, le llamo HA, HB y HC, pero son 3 átomos de hidrógeno, Muy bien. Esto que se ve aquí es como este valle, esto es una visión tridimensional, ¿veis? Esto es como si fuera en la parte alta de una especie de montañita que después desciende hacia un valle que cae por aquí, pasa por ahí detrás, por ahí está el valle, y ese valle después vuelve a subir, ¿vale? Bien, este es el estado inicial, donde tengo unidos HA, HB formando una molécula y HC está aparte. Bien, y entonces HC se irá juntando y al mismo tiempo que se le va pegando a HB se va separando de HA y se forma esta especie de complejo activado donde los 3 están enlazados y justo a continuación ya el enlace de HA con HB se puede ir rompiendo a la vez que este se acaba de formar del todo y llegaría al estado final donde tendría el átomo de hidrógeno B unido al C y el A, que inicialmente estaba unido a B, pues ahora está separado. Bien, ese camino es el de mínima energía, es esta superficie que representa como la superficie de este valle, ¿no? Y de esta montaña. Pues el camino de mínima energía sería el de menos altura, porque aquí estoy representando la energía, ¿vale? Y entonces si parto de aquí, pues voy por el fondo del valle, y lo mínimo que puedo hasta llegar aquí, que es como un máximo entre un valle y otro valle, y a partir de ahí ya empiezo a descender hasta llegar al mínimo por el otro lado. ¿Veis? Aquí hay una cierta altura, esto sería el suelo, digamos, la proyección de este camino que va subiendo de un valle a otro, la proyección sería esta línea discontinua que veis aquí, la proyección en el suelo, y esta es la altura que tendría al pasar de este valle a este valle de aquí. Hay que subir un pequeño cerrito y pasas al otro valle. Vale, pues esa altura, esa es la energía que hace falta para formar el complejo activado. Es un complejo activado, pero es de mínima energía. He seguido el camino que subía lo menos posible para pasar de un punto al otro. Muy bien, si lo representamos en 2 dimensiones, esta es la energía. Este es el estado inicial, que son los reactivos, donde en este caso HB y HC están unidos y HA está separado, y al final HB y HA están unidos y HC está separado. Es el camino que hemos hecho antes, pero al revés. Bien, lo que vamos a ver es que conforme se va produciendo la reacción, la energía va subiendo, pero siempre por la mínima energía posible, por el fondo del valle, hasta que se alcanza y a partir de ahí ya puedo descender otra vez. Esta energía sería justo la energía de activación, la energía necesaria para formar ese complejo activado. ¿Influye solo la energía? No, también influye la orientación, eso también lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí, si las moléculas de hidrógeno y yodo se acercan en esa disposición, pues efectivamente podrán reaccionar y entonces se forma hidrógeno-yodo y se rompe el hidrógeno-hidrógeno y el yodo-yodo y entonces se forman 2 moléculas de ácido yodhídrico, ¿vale? Esta reacción, como de modo en la orientación es adecuada, se puede producir, pero sin embargo, fijaos si quiero hacer el camino inverso, que estas 2 moléculas de HI reaccionen entre sí para formar hidrógeno y yodo. Pues al acercar las moléculas de HI, si se acercan así, ¿vale?, la colisión es inadecuada, no produce reacción, porque un hidrógeno está apuntando hacia acá y otro está hacia allá, pero han colisionado de esa manera, ¿eh? Estos son 2 moléculas que se están moviendo y chocan al azar. Entonces, si al chocar están en esta orientación, esto nunca va a producir reacción. No se puede formar el complejo activado, porque si se forma el complejo activado, el hidrógeno tiene que interaccionar también con el hidrógeno. Así que aquí lo que se va a producir es que van a rebotar y no se va a producir reacción. Ahora, si la colisión cuando se encuentran en esta disposición,
Aquí sí que se puede formar complejo activado, porque se puede formar un enlace yodo-yodo y un enlace hidrógeno-hidrógeno. Tiene la disposición adecuada para que se forme el complejo activado. Bien, en cualquier caso, veis, tanto si los reactivos son dos moléculas de yoduro de hidrógeno, ¿vale?, con la disposición oportuna que me da los productos que serían hidrógeno y yodo moleculares, ¿vale?, como si lo que juntos son yodo molecular e hidrógeno molecular para dar dos moléculas de HI, es decir, tanto si voy en este sentido como si voy en este sentido, primero la disposición, la orientación tiene que ser la adecuada, ¿vale?, tanto aquí como aquí, tienen que encontrarse de esa manera, y lo importante es que tanto si voy a derecha como si vuelvo hacia la izquierda, siempre pasan exactamente por el mismo estado de transición, por el mismo complejo activado. Tanto si voy hacia la derecha como si voy hacia la izquierda, se tienen que formar un enlace yodo-yodo, hidrógeno-hidrógeno y a la vez hidrógeno-yodo, hidrógeno-yodo. Esta especie que tenéis aquí, ¿veis?, donde hay los cuatro átomos están enlazados de alguna manera. Claro, a partir de aquí, fijaos que tengo dos opciones. Una vez que se ha formado el complejo activado, me da igual que se haya formado a partir de aquí o a partir de aquí. Una vez que se ha formado el complejo activado, se pueden romper los enlaces yodo-hidrógeno, ¿vale? En cualquier caso, en cuyo caso, si se rompe el enlace yodo-hidrógeno, me formaría esta especie, ¿vale?, iría hacia la derecha, o se me pueden romper los enlaces yodo-yodo, hidrógeno-hidrógeno, en cuyo caso iría en esta dirección. Pero el punto intermedio es exactamente el mismo, tanto si voy hacia la derecha como si voy hacia la izquierda. Pasa siempre exactamente por el mismo complejo activado. Es una especie de supermolécula, ¿no?, un complejo que tiene de constitución H2 yodo 2 junto, ¿vale? Es un complejo activado. Estos complejos activados se pueden calcular usando la mecánica cuántica con bastante precisión. Entonces, ¿veis?, se puede incluso determinar las distancias de enlace de esta especie. O sea, que se puede determinar mediante cálculo sin problema. ¿Veis? Esta es la misma idea. Una molécula de hidrógeno, una molécula de yodo y aquí dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Y este es el estado de transición. Si lo que tengo inicialmente es esto y voy para allá, este es el estado de transición. Y si originalmente lo que tengo es esto y voy hacia allá, vuelve a ser exactamente el mismo estado de transición. A la ida y a la vuelta. Muy bien, lo único que va a cambiar es la energía de activación. Es decir, no cuesta lo mismo formar este complejo, que siempre es el mismo, a partir de yodo e hidrógeno, que formar este complejo a partir de dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Si uno hace los cálculos o lo mide experimentalmente, ve que esta energía, la energía necesaria para pasar de moléculas de yodo e hidrógeno al complejo activado, es menor, es este salto de aquí, es menor que el salto desde dos moléculas de yoduro de hidrógeno al complejo activado. Este cuesta un poquito más de energía. Bien, y que la diferencia entre la energía de activación cuando vengo de derecha a izquierda menos la energía de activación cuando voy de izquierda a derecha, esta diferencia entre esta energía de activación y esta diferencia es justo la energía de reacción. Es la diferencia de energía entre productos menos reactivos. ¿Cómo podemos determinar estas energías de activación? Es decir, ¿cuánto cuesta formar el complejo activado, el estado de transición que también se le llama, desde productos o desde reactivos? ¿Cómo puedo determinar estas energías de activación? Bueno, pues se determinan experimentalmente a través de la ecuación de Arrhenius, Si hacemos una representación del logaritmo de la constante de velocidad frente a la inversa de la temperatura, pues obtenemos una línea recta de cuya pendiente sabemos que va a ser menos energía de activación partido por R. Menos energía de activación partido por R. Así que de esta pendiente yo puedo sacar la energía de activación. Si resulta que esta reacción, conforme la he medido, es una reacción que va hacia la derecha, es decir, que va desde dos moléculas de yoduro e hidrógeno hacia yodo e hidrógeno puro, pues entonces estaré midiendo la energía de activación
cuando voy de 2 yoduro de hidrógeno al complejo activado. Este salto es el que estoy midiendo con esta pendiente, con esa energía de activación. Si hiciera la reacción a la inversa y partiera de aquí en aquella dirección, pues entonces, y al hacer esta representación obtendría otra pendiente de cuyo valor podría obtener este salto, la energía de activación viniendo desde el otro lado. Así que, ¿cómo se determina esa energía de activación? Pues a través de representaciones de Arrhenius. Logaritmo de la constante velocidad frente a la inversa de la temperatura. Y la pendiente es menos una cierta energía para formar ese complejo partido por R. Así que como la R, la constante de los gases, la conocemos, pues podemos sacar esa energía que hace falta para formar el estado de transición. ¿Veis? Aquí lo tenéis representado. Por ejemplo, esta se ha medido. Esta, que sale de la pendiente de esta recta, resulta que es 44 kilocalorías mol. Se ha medido experimentalmente. ¿De acuerdo? Muy bien, y aquí tenéis ejemplo de un montón de reacciones. ¿Veis? Siempre es el logaritmo de la constante frente a la inversa de la temperatura. ¿De acuerdo? El logaritmo de la constante frente a la inversa de la temperatura. Pero para distintas reacciones. Por ejemplo, en este caso, la reacción 1 sería esta de aquí. La reacción 2 sería esta. La reacción 3, esta, la 4, la 5 y la 6, pues esas que veis ahí. Entonces, de cada una de estas pendientes, la pendiente esta recta, la pendiente de esta, etcétera, me daría la energía de activación, o sea, la energía que se requiere para formar el complejo activado o estado de transición para cada una de estas reacciones, para cada una de esas reacciones. ¿Veis? Se puede aplicar a cualquier tipo de reacción. Muy bien. Siempre que estemos hablando eso de una reacción elemental, por tanto una reacción que sea bimolecular o unimolecular, como estamos viendo ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que, en definitiva, cuando nosotros vamos de reactivos a productos, hace falta una cierta energía para pasar por el complejo activado. Siempre va a hacer falta esa energía para poder llegar a productos, o si vuelvo de productos a reactivos, pues necesitaré otra energía para poder volver a reactivos. Una vez visto esto, ahora sí que podemos entrar a estudiar la catálisis y podemos entender qué es lo que hace un catalizador, ¿vale? La catálisis, pues, es un proceso por el cual una especie que añadimos a la mezcla de reacción, ya lo hemos dicho, una cierta especie química que está ahí, que no es reactivo ni producto, por tanto no se consume en la reacción ni se produce en la reacción, por tanto su concentración es constante, pero sin embargo actúa en el medio de reacción haciendo que la reacción encuentre un camino más favorable. En particular lo que hace es bajar la energía de activación, reducir la energía necesaria para formar el complejo activado. Claro, si reduce esa barrera, pues entonces habrá muchas más moléculas que serán capaces de reaccionar y por tanto aumentará la velocidad de la reacción. Eso es lo que hace el catalizador, disminuye la energía de activación. Fijaos, por el camino de la reacción no catalizada, o sea, sin catalizador, el complejo activado costaría toda esta energía, ¿vale? Desde aquí, que es el estado inicial, hasta aquí. Mientras que si añado un catalizador en el medio, pues esa energía desciende hasta este punto. Entonces ya solo me cuesta llegar desde aquí hasta aquí. Es bastante menos energía que tener que llegar hasta aquí arriba. Este es un salto mucho mayor que este. Eso es lo que hace un catalizador, disminuir la energía que cuesta formar el complejo activado. De alguna manera estabiliza el complejo activado y entonces lo hace más fácilmente alcanzable. Muy bien, ideas clave. Primero, el catalizador interviene químicamente en el mecanismo, pero se regenera cuando la reacción global concluye. Es lo que os he dicho, conforme se va produciendo la reacción, el catalizador no se consume, ni por supuesto, ni aumenta su concentración. Entonces su concentración es la misma. Interviene químicamente, pero lo mismo que entra sale, de manera que su concentración permanece. Muy bien. Esto es importante, su concentración se va a mantener constante. En general bastan pequeñas cantidades, o sea, basta añadir un poquito de catalizador para que la velocidad aumente mucho. Así que las cantidades que se usan de catalizador son cantidades
pequeñas. Muy bien. Los catalizadores aumentan la velocidad, correcto, o sea, va más rápido, pero no son capaces de hacer que una reacción que no se produce, se produzca, ¿vale? O sea, solo actúan sobre reacciones que ya se producen por sí mismas. Esta reacción se da, ¿no? Sí, lo que pasa es que tarda una semana. Vale, pues ahí sí puede actuar un catalizador, porque la reacción se da y lo que hace el catalizador es que vaya más rápido. Ahora dice, mezclo esto con esto y esta reacción no se da. ¿Le voy a añadir un catalizador a ver si se da? No. Si no se da, no se va a dar ni con ni sin catalizador. ¿De acuerdo? No se va a dar. Así que un catalizador no hace que una reacción se produzca. Lo que hace es que una reacción que ya se produce vaya más rápido. Bien, y después no alteran para nada el equilibrio. La constante de equilibrio, lo hemos visto en el tema anterior, depende solo de la energía libre de reacción estándar, por tanto de las energías libres de los productos finales menos los reactivos iniciales, ¿vale? Y en los productos y los reactivos el catalizador no interviene, ¿vale? Son los mismos, y de la temperatura, y el catalizador tampoco afecta. De manera que la constante velocidad no se ve afectada por un catalizador. Así que un catalizador no hace que una reacción se desplace más a la derecha, ¿no? No, cuando llegue al final la reacción voy a obtener la misma cantidad de productos y de reactivos con catalizador y sin catalizador, la misma cantidad. Lo único que hace el catalizador es que se alcancen esas cantidades más rápido. En vez de tener que estar esperando 2 horas a que se alcance el equilibrio, pues en 1 minuto se ha alcanzado el equilibrio. Eso es lo que hace un catalizador, no altera el equilibrio, lo que hace es que se alcance ese equilibrio más rápido, más rápido. Muy bien, así que esta es la idea, ¿vale? Una reacción sin catalizar, cuando vamos a estado inicial a un estado final, pues tiene que subir mucho más en energía, cuesta energéticamente mucho más que la catalizada, ¿eh? Hay una disminución grande de la energía necesaria para que se produzca esta reacción. Ya hemos visto que esas energías que hacen falta para que se produzca la reacción se pueden obtener experimentalmente a través de la representación de Arrhenius. Pero lo que ocurre es que esa energía que hace falta para formar esa especie intermedia o esa energía mínima que hace falta para que se produzca la reacción se interpreta de distinta manera según sea la teoría en la que te estás apoyando, sea la de Arrhenius, la primitiva, sea la de colisiones o sea la del complejo activado, ¿eh? Entonces vamos a intentar dar una visión general de cómo se obtienen las energías de activación y vamos a ver que en realidad las diferencias son muy pequeñas de una teoría a otra. O sea, experimentalmente se obtienen valores diferentes, pero solo ligeramente. O sea, que con cualquiera de ellas obtenemos una idea de cuánto cuesta la energía que hace falta para que se produzca la reacción, ¿vale? En general, en cualquiera de las teorías, a cualquiera de las teorías aplicaría una relación de este tipo. Esto es la constante de velocidad. C es una constante cualquiera, ¿vale? T es la temperatura, donde aquí aparece elevado a un número n, y esto es la exponencial de menos U, que es un valor de energía, según cada teoría esa energía será una cosa diferente, un valor de energía partido por R y por T. Esta es la forma general, ¿vale? Fijaos, en la teoría de Arrhenius, la n vale 0. Claro, T elevado a 0 es 1. ¿Y qué me queda? Pues sencillamente una constante, a la que Arrhenius le llamó A, el factor preexponencial A, por E elevado a menos una cierta energía partido RT. Bien. En cambio, en la teoría de colisiones resulta que n vale 1/2. O sea que aquí me quedaría una constante C por T elevado a 1/2, es decir, la raíz de T, por la exponencial de menos una cierta energía partido RT. Y en la teoría del complejo activado, n vale 1. Entonces me queda una constante por la temperatura. En colisiones era la raíz de la temperatura, aquí es una constante por la temperatura por la exponencial de menos un cierto valor de energía partido RT. Así que la expresión general la conocemos y en función de la teoría que estemos empleando, esto adquiere una forma u otra ligeramente diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre para todas las teorías si este t elevado a n lo paso dividiendo? ¿Vale? Y ahora tomo logaritmos. Pues si lo paso dividiendo, aquí me quedaría k partido t elevado a n. Y al otro lado me quedaría c, que es una constante por la exponencial. Al tomar logaritmo es logaritmo de ese cociente y al otro lado es logaritmo de un producto. Sería logaritmo de c
más el logaritmo de e elevado a esto. Esto pasa delante del logaritmo y el logaritmo neperiano de e es 1, entonces me queda directamente menos u partido rt. Así que para cualquier teoría, cualquiera, ya sea Arrhenius, colisiones o complejo activado, si representamos el logaritmo de k partido t elevado a n, donde n en cada teoría tiene un valor distinto, en Arrhenius vale 0, en colisiones vale 1 medio, en complejo activado vale 1, si representamos esto frente a la inversa de la temperatura, obtenemos una línea recta, de cuya pendiente podemos obtener ese valor de energía, que en cada teoría significará una cosa diferente. ¿Veis? En Arrhenius a esto le llama energía de activación, en teoría de colisiones es la energía mínima necesaria que tienen que tener dos partículas para que al colisionar se produzca la reacción. Y en el complejo activado, pues es la energía libre, o si se mira con un poquito más de detalle, la entalpía que hace falta para formar el complejo activado. Pero fijaos que si hacéis la representación, ¿vale? En Arrhenius me quedaría logaritmo neperiano de k frente a 1 partido de t. En la teoría de colisiones, pues me quedaría logaritmo de k partido raíz de t frente a 1 partido de t. Este sería el valor de la energía mínima para que reaccionen dos especies que colisionan. Y la del complejo activado sería logaritmo de k partido de t frente a 1 partido de t. Y lo mismo aquí obtendríamos, digamos, la entalpía de formación del complejo activado a partir de los reactivos. Ahí tenéis los valores experimentales. Que represento logaritmo de k frente a 1 partido de t. Me queda la de Arrhenius, esta que está aquí. Y de la pendiente obtengo la energía de activación, 24,7. Que en vez de representar logaritmo de k frente a 1 partido de t, represento logaritmo de k partido raíz de t frente a 1 partido de t, pues también queda una línea recta, que ahora es esta, la de colisiones, que tendrá una nueva pendiente, 24,4, pero fijaos que es muy parecida, 24,7, 24,4. Muy bien. Y dice, no, aquí la que vale es el complejo activado. Bueno, pues entonces voy a representar el logaritmo de k partido de t frente a 1 partido de t. Bueno, pues también me queda una línea recta, de que esto sería el complejo activado, cuya pendiente me daría lo que ellos llaman entalpía de formación del complejo activado, ¿no? Que sería 24,1. ¿Veis que los valores son muy parecidos? Es 24 con algo kilocalorías mol. Entonces, da igual en el fondo, si lo que quieres tener es una idea aproximada, da igual el tipo de teoría al que te acojas, las energías te van a salir muy parecidas y en todos los casos es la energía necesaria para que la reacción se produzca. Bien, que eso en general está aceptado, que efectivamente se forma un estado de transición, una especie de complejo activado. Pero ya está, es la energía implicada en ese proceso. Ya tenemos claro que un catalizador lo que hace es disminuir esa energía necesaria para activar la reacción, para que se alcance ese estado de transición, ese estado de energía alta y se pueda pasar a productos. Lo que hace, por tanto, el catalizador es disminuir esa barrera de energía, Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver tres tipos de catálisis, ¿no? La catálisis homogénea, la catálisis heterogénea y después veremos la catálisis enzimática, ¿de acuerdo? Bien, catálisis homogénea. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que se llama homogénea porque tanto el catalizador como los reactivos y los productos forman una única fase, una fase homogénea, pues todo gas o todo líquido, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Hay que decir también que es poco específica, O sea que un mismo catalizador funciona para un montón de reacciones, No dice, no, este catalizador funciona solo con esta especie, no es específica, es poco específica, Muy bien. Y depende, la actividad del catalizador depende de la concentración del catalizador. Ya veremos que en catálisis heterogénea no depende de la concentración del catalizador, sino de la superficie del catalizador. Pero eso lo veremos más adelante. En catálisis homogénea depende, la velocidad de la reacción catalizada depende de la concentración del catalizador. Muy bien. Hay varios tipos de reacciones homogéneas. Algunas son de transferencia de electrones. Se cataliza porque hay una especie que transfiere un electrón a otra. Entonces se oxida, el otro se reduce y eso desencadena
una reacción que hace que vaya todo más rápido. Eso se llama, digamos, una catálisis de tipo redox, Muy bien. Otra catálisis es de ácido-base, y de ácido-base hay de dos tipos, específica y general. Ahí quiere decir que una especie ácida y la base conjugada, ¿vale? Por tanto, un ácido y una base están jugando un papel en acelerar el proceso de la reacción. ¿Qué significa, qué quiere decir que la catálisis ácido-base es específica? Si es específica, quiere decir que las especies que están catalizando, o sea, que son catalizadores, son específicamente el H+ y el OH-, es decir, los protones y los hidroxilos. Esas especies son las que catalizan. Entonces, es una catálisis ácido-base específica, porque son estas especies y solo ellas. Mientras que una catálisis ácido-base general no hace falta que sea H+ o OH-, sino que cualquier ácido y su base conjugada actúan. Por ejemplo, si yo he hecho ácido acético en el medio, pues el ácido acético se va a disociar parcialmente y voy a tener H+ y acetato menos. Bueno, pues si la catálisis ácido-base es general, a la reacción le da igual que sea OH- o que sea acetato menos, ¿eh? Basta que sea un ácido y una base. Por ejemplo, en esta reacción que tenéis aquí, que es la descomposición de nitramida, puede estar catalizada por OH-, si solo fuera OH- sería catálisis ácido-base específica, pero es que resulta que se comprueba que funciona igual de bien con acetato menos. Luego, no hace falta que sea OH-, puede ser también acetato menos o otra base, ¿vale? Otra base conjugada. Con lo cual, la catálisis ácido-base de la descomposición de la nitramida es una catálisis ácido-base general, no es específica, no hace falta que sea OH- específicamente. ¿De acuerdo? Y un último tipo es la que se llama catálisis electrofílica o nucleofílica, donde el catalizador es un donador o aceptor de electrones, ¿vale? Entonces, ahí juega un papel el tema electrofílico y nucleofílico y hace que se acelere el proceso de la reacción, ¿de acuerdo? Nosotros aquí nos vamos a centrar en la ácido-base y en particular en la ácido-base específica. Muy bien, para la ácido-base específica, la velocidad total a la que se produce la reacción será la velocidad cuando no hay catalizador, ¿vale? Porque la especie que está reaccionando, que le llamamos sustrato, esa especie reacciona a la vez por un camino no catalizado en el mismo medio, aunque haya catalizador. A veces va por un camino no catalizado, otras veces se encuentra con el catalizador y va por el camino catalizado. Entonces, suponer que un sustrato, una especie determinada, puede ser transformada en una reacción, puede ser transformada tanto por sí misma, en cuyo caso la velocidad sería una constante de velocidad que multiplica directamente a la concentración de sustrato, puede estar catalizada por ácido. Entonces, si está siendo catalizada por ácido, la velocidad será la concentración de sustrato, pero la constante de velocidad ahora será una constante que depende del catalizador, que en este caso es el hidrógeno, por eso le llamamos KH+, por la concentración del propio catalizador. Hay que tener en cuenta que el catalizador, su concentración durante la reacción es constante, ya lo hemos dicho, el catalizador ni se consume ni se forma. Con lo cual, aunque aquí aparece esta concentración, esto es una constante, y el producto de la constante ácida por la concentración del ácido, esto es un valor constante. Bien, y esta es la concentración del sustrato, que es la que va cambiando, es la especie que se está transformando. Lo mismo, si este sustrato también se puede transformar en medio básico, catalizado por los hidroxilos, pues entonces la velocidad en esas condiciones sería la concentración de sustrato por la concentración de catalizador, que en este caso es OH-, y la constante básica, la constante de velocidad cuando está siendo catalizado por el OH. ¿De acuerdo? Bien, como en general ese sustrato se puede transformar por cualquiera de los tres caminos, a veces va por la vía ácida, a veces va por la vía básica, a veces va sin catalizar, pues la velocidad total será la suma de las velocidades de los tres procesos que se están dando simultáneamente. Esta sería la ecuación más general de una especie que es catalizada por ácido, es catalizada por base y también puede funcionar sin catalizador. Bien, esa sería la velocidad total.
general en cualquier caso. ¿Ok? Bien, de esta expresión general que la tenéis aquí, como aquí está la concentración del sustrato y aquí también, podemos sacar factor común. Entonces me quedaría el factor común que multiplica a K sub 0 más KH por concentración de H más KOH por concentración de OH. Si os fijáis, todos estos términos que están entre paréntesis son constantes, porque estos son concentraciones de catalizador y durante la reacción la concentración de catalizador no cambia. Así que todo esto sería la constante observada o la constante general, la que yo observaría cuando represente volumen frente a concentración de sustrato, ¿vale? Esa sería la constante observada. En realidad es la suma de constantes de velocidad de distintos procesos, ¿de acuerdo? Bien, así que la constante de velocidad de una reacción que puede funcionar por sí misma, catalizada por ácido o catalizada por base, de las tres maneras, pues la constante general sería K sub 0, que es la constante cuando no está catalizada, ¿vale? K sub 0, a todo esto le hemos llamado K. Así que sería K sub 0 más la constante ácida por la concentración que haya de catalizador, de H, ¿vale? Más la constante básica por la concentración que haya del catalizador OH. Si estamos en un medio fuertemente ácido, entonces ¿qué pasará? Sabemos que el producto de la concentración de protones por la concentración de OH menos es constante, es igual a la constante del agua, y es 10 elevado a menos 14. Entonces, si la concentración de protones es alta, quiere decir que la de hidroxilos es absolutamente despreciable, o sea, del orden de 10 elevado a menos 10 o más, ¿no? De manera que este producto, en medio fuertemente ácido, este producto es absolutamente despreciable frente a KH por la concentración de protones. Despreciable. Bien, y no cometemos error si sencillamente lo despreciamos. Del mismo modo, si la reacción está siendo catalizada por ácido, y lo hemos supuesto porque al escribir esta igualdad hemos supuesto que esa reacción, ese sustrato, podía ser transformado tanto por ácido como por base, como sin catalizador. Claro, si la reacción es catalizada, quiere decir que la velocidad es mucho mayor que sin catalizar. Y eso quiere decir que este producto es mucho mayor que K sub 0, que es la constante de velocidad no catalizada, es una reacción muchísimo más lenta. Así que este número es muy pequeño en comparación con este producto. Así se puede despreciar respecto a esto. Así que para una reacción que puede ser catalizada por ácido, por protones, si está a pH bajos, se cumple que la constante va a ser directamente igual a esto que está aquí. Bien, la constante ácida por la concentración del catalizador, que en este caso son los protones. Si aplicamos logaritmo a ambos lados, logaritmo decimal, me queda logaritmo de K igual logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, así que será el logaritmo de la constante ácida más el logaritmo de protones. ¿Cómo se define el pH? El pH es el menos logaritmo decimal de la concentración de protones. Así que esto es como el pH pero cambiado de signo, por tanto esto será menos pH. Si hacemos eso, me queda esta igualdad. Entonces fijaos, para una reacción que es catalizada por protones, si estamos en un medio fuertemente ácido, a pH bajos, se va a cumplir que el logaritmo de la constante velocidad observada, si lo represento frente al pH, directamente el logaritmo de K frente a pH, me va a quedar una línea recta con una pendiente de menos 1, siempre, menos 1. Y la ordenada en el origen, de ahí puedo sacar la constante ácida, K sub H. De modo similar, si estamos en un medio fuertemente básico, para la misma reacción, fuertemente básico quiere decir que esta concentración es alta, con lo cual la de protones es absolutamente despreciable, del orden de 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 12, con lo cual este producto es ridículo, y no cometemos error si lo despreciamos. Del mismo modo, como está siendo catalizado por los hidroxilos, este producto, que me da una idea de la velocidad de la reacción catalizada, es mucho mayor que esta constante, que me da una idea de la velocidad cuando no está catalizada. La velocidad catalizada es muchísimo mayor que la no catalizada. De manera que esto es mucho mayor que la constante sin catalizar, y esto, por tanto, también es despreciable frente a este producto. Bien, así que una reacción que puede ser catalizada por protones, por hidroxilos, o puede producirse sin catalizar, que tendría esta forma general, en medio fuertemente básico, a pH altos, estos dos sumandos son despreciables y la constante me quedaría que es igual a esto.
de manera que nos queda que la constante de velocidad será la constante básica, constante de los hidroxilos, por la concentración del catalizador, que son los hidroxilos. Muy bien. Como sabemos que el producto de la concentración de protones por la concentración de hidroxilos es constante, la constante del agua, donde aparece aquí los hidroxilos, podemos poner constante del agua partido de protones. Entonces sustituyo esto por constante del agua partido de protones. Así que es el producto de esta constante por esta constante partido la concentración de protones. Si ahora aplicamos logaritmo decimal a ambos lados, me quedaría el logaritmo de K sería igual al logaritmo de un producto, el producto de estas constantes por 1 partido de H. El logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, con lo cual me quedaría el logaritmo del producto de KOH por KW, más el logaritmo de 1 partido de H. Bien, y ahora el logaritmo de 1 partido de H sería el logaritmo de 1, que es 0, menos el logaritmo de H. Luego esto me queda que es menos logaritmo de concentración de protones. Y el menos logaritmo de concentración de protones es justamente el pH, directamente, el pH. Así que sustituyo donde pone menos logaritmo de protones por pH y me queda esta expresión. De nuevo, si represento el logaritmo de la constante de velocidad que mido, que observo experimentalmente, frente al pH, obtendré una línea recta, pero ahora con pendiente positiva de más 1, con una pendiente de más 1, siempre, más 1, por el pH. Y de la ordenada en el origen puedo sacar la constante básica, porque sé que este producto, como conozco la constante del agua, lo que me dé, pues divido por constante del agua y me quedaría la constante básica, Así que en una reacción de este tipo, que puede ser catalizada tanto por protones como por hidroxilos, si yo represento el logaritmo de la constante de velocidad frente al pH, a pH bajo voy a observar una línea recta descendiente con pendiente menos 1 y a pH altos voy a observar una línea ascendente con pendiente más 1. Y en los pH intermedios, pues dependerá del caso, se verán unas cosas u otras. Aquí lo tenemos representado. Fijaos, hay varias posibilidades y aquí se plantean varios ejemplos. El A, aquí llama a esta voz A, el B con el B, el C con el C y el D con el D. Y te ponen varios ejemplos de reacción. Bien, representamos el logaritmo de la constante de velocidad directamente frente al pH. Entonces puedo observar una línea con pendiente menos 1 a pH bajos, disminuyendo, y cuando llega a pH 7, de repente una línea que sube a pH más 1. ¿Qué quiere decir? Que en este tramo la reacción está siendo catalizada por ácido y que en este tramo la reacción está siendo catalizada por base, por H+, y aquí por hidroxilos. Puede pasar también que conforme va variando el pH, efectivamente va disminuyendo con pendiente menos 1, eso siempre, significa que está siendo catalizada por los protones, y llega un momento en que ya, aunque varíe el pH en un cierto rango, la constante ya no varía, se mantiene constante. Esto me daría aquí un valor de logaritmo de K. ¿Por qué no varía? Significa que no está siendo catalizado ni por protones ni por hidroxilos, porque eso, conforme va variando el pH, va cambiando su concentración. Entonces, si estuvieran actuando, se verían aquí cambios de velocidad. Como no es así, implica que aquí no están actuando los catalizadores, ni el protón ni el hidroxilo. Luego, esta constante, lo que me dé este valor aquí, esta constante es la constante de la reacción sin catalizar. Bien, y cuando me voy ya a pH altos, donde la concentración de hidroxilos es suficientemente grande, entonces empiezan a catalizar otra vez la reacción y veo una línea de nuevo ascendente, con pendiente más 1, Bien, donde corte esto está a la ordenada en el origen, eso me daría, de ahí podría obtener la constante básica. Y donde corte esta línea al eje vertical, pues de ahí eso me daría el logaritmo de la constante ácida y de ahí podría sacar la constante ácida, ¿vale? Otros ejemplos, una reacción que solo es catalizada por protones. Los hidroxilos no son capaces de catalizar la reacción. Pues entonces a pHs bajos, donde tengo muchos protones, pues observo el efecto de la catálisis, ¿vale? El logaritmo de K frente a pH, veo una línea recta descendiente con pendiente menos 1. Llega un momento en que ya se mantiene constante. ¿Qué quiere decir? Que para esta concentración ya, la concentración de protones es tan baja
que ya prácticamente no se nota el efecto de la catálisis, y entonces esto sería la reacción sin catalizar. Por eso se mantiene constante con el pH. Si extrapolo aquí, el valor del logaritmo de mediano de K, el logaritmo decimal de K, me daría la constante de la reacción sin catalizar. Y ya, aunque suba mucho el pH, como los hidroxilos en esta reacción no actúan de catalizador, pues ya no observo ningún efecto en el cambio de velocidad. Solo lo observo a pH bajos. Quiere decir que en esa reacción solo actúan como catalizadores los protones. Existe el ejemplo opuesto, es decir, una reacción que solo es capaz de ser catalizada por hidroxilos. A pH bajos, como los hidroxilos son absolutamente despreciables, pues no observaré ningún efecto de catálisis, con lo cual veo que la velocidad permanece constante, hasta que llega un momento a pH suficientemente grandes, que quiere decir que tengo suficientes hidroxilos, donde ya empiezan a actuar como catalizadores y observo un aumento en el logaritmo de la constante velocidad, o sea, en la velocidad, por tanto, y esa recta tendría pendiente más 1, logaritmo de K frente al pH, a pH muy básicos, una línea ascendente de más 1. Implica que esta reacción está siendo catalizada por hidroxilos. O sea que representando el logaritmo de K frente al pH, para una determinada reacción, puedo ver si esa reacción es catalizada por hidroxilos, es catalizada por protones o es catalizada por ambos. Y puedo sacar la constante ácida, la constante básica y la constante sin catalizar. Bien, aquí tenéis una representación de lo mismo, Siempre será pendiente menos 1 a pH bajos, pendiente más 1 a pH altos y pendiente 0 en la zona en la que no están actuando, no se está produciendo catálisis ni por protones ni por hidroxilos. Pasamos ahora a la catálisis heterogénea. En la catálisis heterogénea, lo característico, y por eso se llama heterogénea, es porque el catalizador y las especies reaccionantes, los reactivos y los productos, están en fases distintas. Habitualmente suelen ser gases que reaccionan sobre la superficie de un sólido que puede ser un metal o un óxido metálico, o una combinación de un óxido y de un metal. Bien, pero en cualquier caso sobre un sólido. Muy bien. En este caso, primero, es más específica, es decir, que el catalizador en general actúa sobre algunas especies particulares, no vale para cualquier reacción, un solo catalizador para un montón de reacciones, no, en general son más específicas, vale para algún tipo de reacción o alguna sustancia en particular, es un poco más específica que la catálisis homogénea. Bien, y aquí el efecto del catalizador ya no depende de la concentración del catalizador, no, porque suele ser sólido, entonces depende de la superficie que ofrece el catalizador. Claro, si la reacción va a ocurrir en la superficie del sólido, mientras más superficie haya, pues mayor será el efecto de ese catalizador, más reacción se puede producir. Así que es proporcional el efecto del catalizador o la velocidad catalizada, no a la concentración, porque es un sólido, sino a la superficie que ese sólido expone a reacción. Bien, las energías de activación observadas son menores si la reacción ocurre de modo heterogéneo. En general, si tú representas, como siempre, el logaritmo de la constante de velocidad frente a la inversa de la temperatura, una representación de tipo Arrhenius, sabemos que la pendiente nos da una idea de la energía de activación. Esta pendiente es mayor que esta, esta recta está más tumbada que esta. Luego, como este tiene más pendiente, significa una energía de activación mayor. Esta tiene una pendiente menor, significa una energía de activación menor. O sea que efectivamente la energía de activación cuando la reacción ocurre de modo heterogéneo es menor que cuando ocurre de modo homogéneo. Si lo representamos en este tipo de gráfico, de energía frente al avance de la reacción, este es el estado inicial, este es el estado final, reactivos productos, pues la reacción homogénea tendría que llegar hasta esta temperatura, hasta esta energía, mientras que la heterogénea basta que llegue a esta energía para poder ir a productos. Ha descendido notablemente la energía de activación y eso lo observamos en la pendiente de las representaciones del logaritmo de la constante frente a la inversa de la temperatura. Aquí lo podéis observar. Esta reacción, que ya la hemos estudiado bastante, la de que los ioduros de hidrógeno pasan a hidrógeno y yodo puros,
puros moleculares, ¿no? H2, yodo 2, pues sin catalizar, la energía de activación que sacamos de esa pendiente es 184 kilojulios mol. Mientras que si es sobre la superficie de oro, desciende de 184 a 105. Si es sobre platino, desciende de 184 a 59. Daos cuenta que la energía de activación está en el exponente, o sea que una caída de este calibre en un exponente es un número tremendo, o sea, la velocidad se activa muchísimo, muchísimo. Muy bien. Mientras que esta otra reacción, por ejemplo, sin catalizar es 245 la barrera, mientras que catalizada pues se va a la mitad, menos de la mitad, por ejemplo 121 en oro o 134 en platino. Aquí tenéis otros ejemplos, ¿vale? De yoduro de hidrógeno en oro platino, óxido nitroso en oro platino o amoníaco en wolframio y platino. Bien, entonces vemos que las energías de activación en los procesos heterogéneos, o sea, cuando está el catalizador sólido, son menores que las homogéneas, es decir, cuando estas reacciones ocurren en fase gas, puramente en fase gas sin catalizador. Siempre estas energías en fase homogénea son mayores, las energías de activación, que cuando hay un catalizador sólido. Aquí tenéis de nuevo más ejemplos. ¿Y cómo actúa esto? Simplemente a título orientativo. Esta sería la energía que se requeriría para que se produzca esta reacción en un medio homogéneo, sin catalizador. Y cuando el catalizador es un sólido, lo que hace es descomponer este camino en varios saltitos que requieren menos energía, Entonces, primero tiene que absorberse, con D, no absorberse de absorber, sino absorberse, que es enlazarse a la superficie del sólido. Se absorbe en la superficie. Muy bien. Entonces, primero tiene que las moléculas gaseosas tienen que venir y enlazarse a la superficie. A eso se le llama absorción. Entonces, ese sería un primer paso. Entonces, aquí ya tengo los reactivos absorbidos en superficie. Una vez que están absorbidos en la superficie, reaccionan entre ellos en la superficie del sólido y entonces se produce la reacción a productos que también absorbidos en la superficie. ¿Veis? Entonces, esta energía es menor que esta energía de aquí. Disminuye la energía de activación. Y ahora estos productos que están absorbidos pues tienen que desorberse para que vuelvan a la fase gas y se complete la reacción. Entonces aquí habría otro pasito donde ya se desorben los productos. En definitiva, divide un camino que ocurriría en fase homogénea, en fase gas, lo divide en varios pasitos que requieren menos energía, con lo cual disminuye la energía de activación. Aquí tenéis sencillamente un ejemplo, ¿no? Veis que primero hay que absorber, después reaccionan absorbidos, se producen los productos absorbidos en superficie y finalmente desorben. Aquí tenéis, por ejemplo, la reacción de deshidrogenación, ¿vale? Del alcohol isopropílico. Bueno, pues lo primero que hace es absorberse en la superficie, esto es un sólido, en la superficie del sólido, y al absorberse se rompe el enlace oxígeno-hidrógeno, el oxígeno queda enlazado a superficie y el hidrógeno queda también enlazado a la superficie. Acto seguido, con que se absorba otra molécula como esta, ya tendría otro hidrógeno sobre la superficie que pueden reaccionar entre ellos y entonces se va formando H2, desorbe a la superficie formando H2. Y esta especie que me ha quedado aquí, con estos electrones aquí sueltos, pueden formar un doble enlace con el oxígeno, rompiéndose este enlace de aquí y desorbiendo, ¿de acuerdo? Así que de esta especie al final obtengo que efectivamente se ha deshidrogenado. Y gracias a la presencia de la superficie de ese sólido, pues las barreras de energía son menores, y entonces la reacción se acelera, va más rápido. ¿Obtengo más producto que antes? No, vas a obtener exactamente el mismo que antes, pero lo vas a obtener mucho más rápido.